La agenda económica PM en CNN Chile sigue marcada por el proceso legislativo del reajuste al sector público. Está pronto a entrar el Senado. ¿Habrá sido así? Lo vemos en la nota de Pilar Gutiérrez, que tiene un resumen económico de este día. El proyecto de reajuste al sector público fue materia de discusión en la sala de la Cámara de Diputados, luego de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, que alertó que más de 800 millones de dólares no están financiados, y las críticas por las denominadas normas de amarre. Varios parlamentarios de oposición habían adelantado que no apoyarían la iniciativa. Este proyecto no solo compromete recursos, compromete principios a través de normas que se esconden entre aguinaldos y bonos. Se consagra una figura llamada confianza legítima que transforma una relación transitoria, la contrata, en un vínculo cuasi permanente, debilitando la carrera funcionaria, relativizando el mérito y abriendo la puerta a que operadores políticos accedan a altos grados sin concurso público. Anuncio mi voto en contra. Esta discusión ha sido contaminada por una intensa campaña de opinión pública que ha instalado la idea de una supuesta ley de amarre. Esta expresión falaz, descalificadora, se inscribe en un discurso de desprestigio hacia la función pública. No hay ningún amarre. Los funcionarios de confianza política deben dejar sus cargos el 11 de marzo. Que la no renovación de contrata sea fundada. La iniciativa sería discutida en el Senado la próxima semana, donde la oposición también ha sido crítica. A pesar de eso, el oficialismo es más optimista sobre el resultado en comparación a la Cámara Baja. La ley de reajuste público en principio debe ser solo eso, ley de reajuste público. Y el tema del empleo público es un tema muy delicado que se debe resolver con mucha más profundidad. Por eso yo creo que esta ley de amarre, como se le ha llamado, es un error fundamentalmente político. No es la manera, ni el tiempo, ni la oportunidad para discutir algo de esa trascendencia. El tratamiento en el Senado de la República es distinto a lo que puede ocurrir y ocurre en la Cámara de Diputados. Hay la voluntad política de un mayor diálogo democrático, confrontando las posiciones, por supuesto, pero entendiendo que hay una responsabilidad al mismo tiempo de evacuar luego el proyecto de ley que significa el aumento del sector público. En Tolerancia Cero, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al proyecto de Sala Cuna Universal, una de las iniciativas en materia económica prioritaria para el gobierno. El mandatario afirmó que será uno de los temas sobre los que conversará en la reunión con José Antonio Kast en La Moneda el jueves. Sala Cuna para Chile, como en el proyecto que termina con el CAE y da paso al nuevo sistema de financiamiento de educación superior, tenemos acuerdo técnico. Ya, pero eso le va a pedir por lo tanto, lo que falta es voluntad política. Ya. Eso es una de las cosas que vamos a conversar, que yo espero que podamos encontrar esa voluntad política quedándonos en la mejor versión del argumento del contrario, que es lo que señalaba justamente ahí. Y es que en estas materias, parlamentarios oficialistas consideran que la discusión se ha visto entrampada el último tiempo. Ha habido un cambio de posición, ha habido una clausura anticipada del debate, ha habido una notificación de que algunos sectores no quieren avanzar, en circunstancias que proyectos como Sala Cuna, como el nuevo sistema de educación superior, si esto no es solo dejar atrás el CAE, que es importante, esto no es la condonación que algunos de manera caricaturesca levantaron. El presidente Gabriel Boric también defendió la postura del gobierno en la tramitación de la reforma previsional, pese a que el diseño de esta fue muy distinto a lo que planteaba el oficialismo en un inicio. Si es que era más importante, por un lado, tener o no tener reforma previsional. Por otro, si la teníamos, ¿qué es lo que gana cada sector respecto a sus principios? Nosotros lo que ganamos es que agregamos un pilar de seguridad social a la reforma de pensiones. Y es cierto, el aumento de la cotización, parte importante, va al sistema privado, porque no habían condiciones materiales de hacer otra cosa. Yo, en esos casos, prefiero haber hecho lo que hice. En otros temas, Cencosud anunció que invertirá 600 millones de dólares en 2026 para fortalecer su ecosistema retail y acelerar su crecimiento en todos los mercados, principalmente con nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios. Como lo analizamos en la agenda económica PM del martes, el cobre se mantiene sobre $6 la libra. Si bien se espera que ese precio caiga durante el año, de todas maneras el promedio sería de un récord histórico. Eso sí, los especialistas en el área creen que, a pesar del alto precio, todavía hay muchos más desafíos para concretar proyectos mineros. Por ejemplo, reducir la permisología y la burocracia.
Entendemos que hoy hay un tema estructural, particularmente por el tema de los proyectos, el tema de los permisos, ciertos grados de burocracia que hemos observado, y obviamente eso ha ralentizado el desarrollo de inversiones, y como se ralentiza el desarrollo de inversiones, el desarrollo o la materialización de estos proyectos, es lógico que veamos este impacto en el precio. O sea, los fundamentos en el precio son claros actualmente. Tenemos gran demanda proyectada a futuro por electromovilidad, por inteligencia artificial, pero tenemos pocos proyectos y poca oferta. Entonces, claro que hay algo que está latente en el desarrollo productivo chileno. Cambiamos de tema porque a pesar de que solo en diciembre tuvo una inflación de casi 3%, Argentina cerró 2025 con su menor IPC en 8 años. Es una de las promesas de Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada. ¿Cuáles fueron los factores? Eso lo explica Christine François. Argentina cerró 2025 con una cifra que pocos creían posible, 31,5% de inflación anual. Es el nivel más bajo desde 2017 y un gran logro para el programa económico de la Casa Rosada. El contraste con el pasado reciente es evidente. Antes de la llegada del presidente Javier Milei, el país vivía una escalada sin control. 94,8% en 2022, que saltó a un histórico 211,4% durante el gobierno de Alberto Fernández en 2023, la cifra más alta en 3 décadas y el punto de partida de la gestión actual. Ya bajo el gobierno de Milei, 2024 cerró con 117,8% tras el impacto inicial de la devaluación y el ordenamiento de precios. Pero hoy, ese 31,5% anual marca un punto de inflexión. No es que los precios bajen, sino que dejan de subir a la velocidad que asfixiaba el bolsillo de los argentinos. Esto es una buena noticia especialmente también para la pobreza. La inflación es un impuesto que pagan fundamentalmente los pobres. Entonces, no es que no solamente uno celebra el crecimiento del país, sino que también este gran costo en el día a día de cada uno de los argentinos. Esta cifra se explica por el ajuste fiscal y la contracción monetaria, receta que se traduce en que el gobierno frene la inercia que empuja los precios al alza en el día a día. Sin embargo, hay un detalle que preocupa. Diciembre cerró con una inflación de 2,8%, la cifra más alta en los últimos 8 meses. Los datos demuestran que los precios regulados son el principal motor de la inflación. Entre 2023 y 2025 hubo un aumento en educación, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles luego de que el gobierno definiera tarifas en rubros sensibles para el bolsillo. Esta aceleración quiebra la tendencia a la baja y pone en duda si el piso de la inflación es más alto de lo que el gobierno admite. El desafío es consolidar esa baja anual, pero también lograr que la inflación empiece a controlarse en términos mensuales, digamos. Si eso no pasa, entonces la inflación dejará de bajar. A esto se le suma un nuevo desafío. Desde enero, el INDEC estrena una nueva forma de medir la inflación. Por primera vez en 20 años, se actualiza la canasta de consumo de los argentinos en base a la encuesta nacional de gastos de los hogares, que refleja que los argentinos están gastando más en servicios que en comida. De esta manera, el transporte y las tarifas pesan más en el índice. El nuevo termómetro será más sensible a ajustes en servicios. Argentina se acerca al objetivo del gobierno de Milei, que busca un IPC anual de 10,1%, lo que contemplaría una inflación mensual promedio en torno a 0,8%. Un largo camino por recorrer, pero con cifras que dan esperanza. Argentina es parte del Mercosur. Y esto es muy importante porque el sábado el Mercosur y la Unión Europea firmarán un acuerdo comercial. Lo analizaremos al regreso acá en Agenda Económica. Después de 25 años de negociaciones, este sábado en Paraguay, el Mercosur con la Unión Europea firmarán un acuerdo comercial. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cuáles son las perspectivas? También es lo que analizamos ahora en Agenda Económica
precisamente con una persona que estuvo en las últimas rondas de conversaciones. Me refiero al ex vicecanciller de Uruguay, Nicolás Albertoni, a quien le agradezco por acompañarnos. Nicolás, bienvenido a Agenda Económica. Bueno, muchas gracias, Nicolás. El gusto es mío. A ver, ¿qué simboliza que algo que tome 25 años finalmente se concrete este sábado en Paraguay? Bueno, primero es un dato histórico. Fueron 25 años, efectivamente, obviamente se ha pausado en el correr de estos años muchas veces las negociaciones por diferentes contextos internacionales, pero sí, si vamos al origen, son casi 25 años. Primero el dato histórico de que finalmente, por lo menos, se concreta. Se concreta que ese es un dato importante en un mundo en que el proteccionismo pasa a ser la regla, que dos regiones tan importantes como Mercosur, que a grandes rasgos, dependiendo de los datos, pero es casi el 80% de América del Sur, en datos generales, teniendo Brasil y Argentina adentro, nada menos, y Europa, concreten un acuerdo que tenga como eje el libre comercio, yo creo que es más que algo positivo para ambas regiones, una señal geoeconómica muy importante en este contexto global. Y el segundo elemento es que va a ser muy positivo para las economías. A lo largo de estos años se ha profundizado mucho la agenda de negociación, en la cual podemos profundizar después brevemente, pero cuando uno ve es una agenda muy complementaria, que naturalmente América del Sur, en este caso Mercosur, aportará mucho a la canasta alimentaria y naturalmente Europa mucho de industria. Entonces hay mucha complementariedad entre ambas partes, o sea que es un dato al día de hoy muy positivo para la región. Usted fue vicecanciller de Uruguay hasta el año pasado y estuvo en las últimas rondas de negociaciones. Ahí se perfeccionó, se estaban viendo detalles, porque esto ya se encaminaba a ser aprobado, o fueron momentos en que, tal como seguramente pasó en los años anteriores, pudo haberse caído todo. Siempre es posible, hasta no concluir formalmente o la firma, que es lo que se va a generar en estos días, todo es posible en este mundo político y económico. Lo que hicimos a finales del 24 es concluir el acuerdo técnicamente y con un plus a lo que se había generado en 2019, que había pasado un hito muy similar. También hubo una conclusión en 2019, ¿ya? Pero después se reabrieron las negociaciones por un capítulo ambiental, ¿no? Que algunos decían que terminó siendo una excusa para dilatar el acuerdo y otros decían que era una necesidad genuina de Europa para poder modernizar el acuerdo. ¿Qué hicimos en 24? No solo concluimos, sino que todos los presidentes, desde Milei hasta Van der Leyen en Europa, estuvieron en el mismo lugar diciendo lo que acaban de concluir los técnicos, vamos a decir, nosotros le estamos dando una señal política, esto no se reabre más. Entonces fue un sello diferente al que había en 2019. Lo que va a generarse ahora, que es el paso siguiente, es la firma del acuerdo para después pasar a la fase final, que es la ratificación parlamentaria, tanto en Europa como en los 4 parlamentos de Mercosur. Generalmente los tratados de libre comercio versan porque no haya impuestos a la exportación o internación de productos. ¿Ese es lo principal de este acuerdo? Sí, yo creo que el corazón del acuerdo está ahí, en un acuerdo comercial, pero incluye 3 capítulos, Nicolás. Uno es el acuerdo que Chile conoce bien en términos generales, que son los acuerdos propiamente de libre comercio, que es un capítulo comercial, que lisa y llanamente es reducción arancelaria, promoción de inversiones, dar marco también de contingencias en caso de que haya problemas vinculados al acuerdo. Y después hay 2 capítulos importantes, que eso sí tendrán que pasar por todos los parlamentos europeos, que eso va a ser más complejo, que es un capítulo político, de los valores políticos del acuerdo, que en este mundo no es menor, y de cooperación, que ahí también hay mucho defecto, ¿no? Va desde cooperación educativa hasta muchas otras cosas. Esta característica del acuerdo, y aprendimos de la experiencia chilena y de otros acuerdos más, el capítulo comercial, que de hecho es materia europea, lo tiene que resolver el Parlamento Europeo, una vez que lo ratifique el Parlamento Europeo. Y el primero de Mercosur, cualquiera de los 4, pasa a tener en términos legales el pleno goce del acuerdo, pasa a estar en funcionamiento. Y se puede entonces empezar a obtener los beneficios, por ejemplo, de reducción arancelaria. Exactamente, que después seguramente cuando el acuerdo está en efecto van a haber reducciones a 5 años y otra a 10 años, pero el acuerdo ya está en marcha, es un contrato que ya está ejecutado, vamos a decir. Y los 2 capítulos, político y cooperación, tendrán su correr de vida en los parlamentos, que seguramente lleve más años, pero eso no quita, y acá está lo nuevo, Nicolás, de que el capítulo comercial, quizá en este semestre entrante del 26, ya puede estar en efecto. Cuéntame cuáles son los principales beneficios que tiene para Uruguay directamente. ¿Qué es lo que Uruguay va a poder ofrecerle a la Unión Europea? Y después vamos al revés también. Sí, yo creo que en el corto plazo es un acuerdo muy complementario, como te decía, de
una región que produce alimentos como América Latina, esta subregión América del Sur, proveer alimentos, y ahí yo creo que en el corto plazo es lo que vamos a ver. Una típica canasta comercial económica complementaria, Europa exportando en lo que es fuerte, que es en industria, y América Latina, América del Sur en este caso, exportando alimentos. Eso es el corto plazo. Pero después es un acuerdo de tal magnitud que incluye el 90%, más de hecho, llega al 97%, de los productos exportados. Entonces, a veces cuando uno trata de analizar cuál va a ser el impacto dentro de 10 años, suponete que va a estar totalmente ejecutado el acuerdo, y es totalmente transversal. Por eso la dimensión geoeconómica que pasa a tener este acuerdo, y es importante para toda la América Latina en general, porque hoy no es solo Chile aislado o Uruguay aislado, es cadenas globales de valor, como tú seguramente has analizado mucho en estos tiempos. Entonces, es de impacto, yo creo que más que para Mercosur, para el resto de América Latina, porque va a generar encadenamientos productivos para conectarnos con Europa. Uruguay, en el último tiempo, se ha ido transformando y posicionando en un hub financiero. Así es. Para ofrecer distintos servicios ligados a las finanzas. Yo por lo menos he entrevistado ya a varios exponentes de Uruguay. Entonces, esto puede ser también una posibilidad para que eso se siga profundizando ya con conexión directa también con actores europeos. Sin duda, la respuesta es sí. Y cuando uno tiene un acuerdo que hoy no es solo comercial, sino que le da un marco a las inversiones, en caso, de nuevo, que haya mañana algún litigio, porque siempre el mundo privado puede tener sus procesos en los que quizá algún actor puede sentir con la necesidad de demandar, bueno, no es lo mismo tener un acuerdo que no tenerlo. Entonces genera incentivos extras para el mundo del fintech, para la tecnología. Uruguay hoy es un exportador per cápita de los más grandes en términos de software. Pero tenemos a Brasil adentro también, un global player económico y político, Argentina, con los desafíos económicos que está teniendo. Y bueno, naturalmente Paraguay, un país con un enorme potencial como lo está demostrando. O sea que yo creo que es un acuerdo a ponerle atención no solo ahora a su ejecución política, que es la firma, sino todo el proceso que se vendrá después, que es el verdadero impacto económico. Chile tiene también un acuerdo similar con la Unión Europea. Lo firmaron hace varios años y hace poco no sé si la palabra es que se renegoció, pero se volvió a ratificar. ¿Esa experiencia sirvió a los países de Mercosur para poder firmar este acuerdo? ¿O bien el hecho de que la Unión Europea tuviera este acuerdo con Chile fue un facilitador para que también lo hicieran con el Mercosur? No, que fue una inspiración, te digo que sí. Estando en el policy making, en el fronting a veces de estos temas, Chile ha sido una inspiración en ese sentido. Y a su vez hasta en términos técnicos, el proceso de ratificación, ese tecnicismo que te contaba y la ratificación ya se inspira mucho en la modernización del Acuerdo de Chile, que de hecho estrictamente... Esa es la palabra que buscaba, modernización. Es un acuerdo que ya existía, como sabemos de Chile, fue uno de los primeros en América Latina. Y después, como pasa tanto tiempo, bueno, la reglamentación se moderniza, ¿no? Y es lo que hizo Chile, dicho sea de paso, también lo hizo México hace muy poco tiempo, que es modernizar los acuerdos existentes. O sea que estarían jugando un segundo tiempo en términos futbolísticos. Mercosur no, está pasando un primer tiempo. Pero bueno, ya será tiempo después en algunos años de modernizar nuevamente este acuerdo. Sí es verdad que es un acuerdo con mucha complejidad, pues estamos hablando de dos regiones, no un país y una región. Por eso, como te decía, hoy es estrictamente y sin ánimo a sobredimensionar el acuerdo comercial más grande del mundo. 700 millones de consumidores, si tomamos los dos márgenes del Atlántico. Entonces, es de una escala que, repito, no solo tendrá impacto en los 4 países, sino en el resto de América Latina, porque genera encadenamientos productivos y Chile puede ser un beneficiado, porque ya tiene acceso con Europa y puede ser un canal de salida o entrada. Y algo muy importante es que dentro de los países que están, bueno, Brasil y Argentina, ambos presidentes están en las antípodas políticas. Pero el hecho de que se hayan podido juntar y en conjunto, valga la redundancia, firmar este acuerdo, habla bien de que a pesar de las diferencias políticas, cuando hay beneficios concretos para los países y pensando como estados, hay que ser más pragmáticos y llevarlo adelante, por más que quizás puedan no llevarse tan bien políticamente los mandatarios de turno de los países. Es tal cual lo que decís. De hecho, me ha tocado estar en conversaciones y obviamente queda en el marco de esas negociaciones, pero con los presidentes. Y uno veía de por dónde iban los incentivos. Y yo creo que acá lo que primó es exactamente lo que decís, que es el libre comercio. Y también en el caso de Brasil, quizá una impronta más regional, de darle oxígeno a Mercosur, que como sabemos Mercosur tiene sus grandes debilidades. Basta con ver que concluimos esto, pero duró 25 años. Entonces, ambos tuvieron incentivos complementarios, tanto un Milei que naturalmente puede verse a veces alejado a una visión como la de Lula, hubo incentivos cada uno por su lado
en el que primó la conclusión del acuerdo. Mira, antes de venir para aquí a tener esta conversación, miraba que los medios confirmaban que tanto Milei como Lula sabíamos, pero Milei va a estar en Asunción también para la firma del acuerdo. De hecho, creo que es en el Banco Central de Paraguay y que fue el mismo lugar donde el 91 se firmó el acuerdo del Mercosur en sí. Mira, bueno, sí. Bueno, el Tratado de Asunción, naturalmente, claro. Se va a hacer un hecho histórico, efectivamente, en marzo del 91, cuando se firma el acuerdo. No tenía ese detalle que específicamente va a ser ahí, lo cual es una muy buena noticia. Tú estás acá, Nicolás, por el Congreso del Futuro, precisamente por una charla sobre el multilateralismo. Y recuerdo lo primero que dijiste al empezar esta conversación, de que esto es una prueba de que el multilateralismo es la vía correcta para avanzar en tiempos en que el multilateralismo puede no estar dando soluciones para otro tipo de problemas. Y eso yo creo que, me imagino, que es el mensaje principal y lo que van a hablar en este Congreso Futuro. De hecho, en pocas horas me toca estar en un panel, entre otras va a estar también la presidenta Bachelet, la expresidenta Bachelet, que bueno, el foco va a ser el multilateralismo. Esto que nos convoca ahora en esta conversación es el multilateralismo económico, que también se ha visto obviamente muy debilitado porque parece ser la regla el proteccionismo. Pero este tipo de acuerdos muestra que hay todavía un camino de salida, que hay un camino de reforzar la apertura comercial, que al final del día, con tantas décadas de evidencia de que la apertura comercial termina siendo positiva para los países cuando se le acompaña con otras políticas, yo creo que a veces nos tendemos a pensar que este proteccionismo, esperemos, sea más de contexto, más coyuntural, pero no pase a ser estructural, pues yo creo que le haría mucho daño a la economía global. Nicolás Albertoni, ex vicecanciller de Uruguay, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, explicando las perspectivas de este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea que se firma en Paraguay este fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, Nicolás. Gracias a ustedes también por acompañarnos en la Agenda Económica PM este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.